Bueno, voy a comenzar con una pregunta, hermanos, que tiene que ver sobre el tema de la Iglesia Católica, ¿sí? Y dice, ¿podría explicar el tema de la transubstanciación? Bueno, primero, ¿qué es la transubstanciación? La transubstanciación, hermanos, es la idea o es una doctrina católica romana, la cual cree que en la Santa Cena o en la Cena del Señor, como muchas veces nosotros le llamamos, los elementos, el vino y el pan, se convierten de manera literal en la carne y el cuerpo de Jesucristo. Ahora, yo sé, hermanos, y nuestra confesión por eso va a mencionar esto, de que ese tipo de doctrinas no solamente van en contra de la Escritura, sino que van en contra de la misma razón. ¿Por qué? Porque si tú vas a la misa católica, la verdad es de que la hostia que te dan y el vino que te dan siguen siendo vino, siguen siendo un pedazo de pan, un pedazo de masa, pero ellos creen que literalmente se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, esto, hermanos, es bastante problemático. ¿Por qué? Uno, porque esto ha guiado a la adoración de los elementos. ¿En qué sentido? Y ustedes, hermanos, los que tienen algo de conocimiento de la Iglesia Católica o han estado en alguna Iglesia Católica, ustedes van a ver de que ellos tienen guardado el pan y el vino en un cofre de oro muchas veces o en algún lugar muy resguardado. Y eso es porque, hermanos, ellos tienen una suerte de idolatría hacia los elementos. Lo cual es lo lógico, porque si los elementos literalmente se convierten en el pan y en el vino, perdón, el pan y el vino se convierten literalmente en la carne y la sangre de Jesucristo, entonces creo que lo lógico es tenerles una reverencia muy alta. Pero nosotros, hermanos, no creemos tal cosa por si acaso. Y hermanos, aparte también hay algunas cosas que algunos de ustedes quizás hayan visto en la Iglesia Católica muchas veces cuando celebran la misa. Ellos solamente le dan la hostia a las personas, pero el vino solamente lo toma el sacerdote. ¿Por qué pasa eso? Por lo que les acabo de explicar. Porque ellos adoran, ellos tienen una especie de idolatría hacia los elementos porque creen que se convierten en la sangre y el cuerpo de Jesucristo. ¿Y qué es lo que sucede? Ellos tienen miedo, por ejemplo, de que el vino se derrame una gota de vino al piso, porque es literalmente la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entonces por eso solamente el sacerdote toma el vino y el pan o la hostia la pueden tomar, la pueden comer todos. Pero hermanos, nosotros entendemos la Santa Cena como algo que hacemos en memoria de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Pero antes de explicarles un poco más esto, quisiera tocar un tema más que es muy importante sobre la misa católica. La misa católica, hermanos, como les acabo de mencionar, ha caído en este tipo de misticismo irracional en el cual creen que literalmente la sangre y el cuerpo de Cristo, el pan y el vino se convierten en eso. Hay algo más que corrompe mucho lo que es la misa católica y es un motivo por el cual ningún cristiano debería participar. Y esto es, hermanos, de que ellos creen que literalmente Cristo está siendo otra vez sacrificado cada vez que ellos celebran la misa. Ellos creen que Jesucristo una vez más está siendo sacrificado por nuestros pecados. Y esto, hermanos, es una tergiversación muy grande que ataca el mismo evangelio. Porque nosotros creemos, como va a decir el autor de Hebreos, capítulo 7, capítulo 9, de que Cristo se entregó una vez y por todas y su sacrificio hace 2000 años en esa cruz es suficiente para salvarnos. Jesucristo no necesita sacrificarse una vez más, su muerte en la cruz, hermanos, es suficiente. Y esto, hermano, es muy importante que tú entiendas sobre la misa católica, porque como les he mencionado, en su doctrina o en el entendimiento que ellos tienen de esta, hermanos, literalmente van en contra del Evangelio, de nuestro Evangelio. Creer que Jesucristo una vez más está pagando nuestros pecados cada vez que ellos hacen una misa, hermanos, es creer de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años no fue suficiente y nosotros necesitamos otra vez que Él se sacrifique. Pero hermanos, ahora entrando un poco al tema de nuestra Santa Cena o de la Cena del Señor como nosotros la conocemos. Hermanos, el apóstol Pablo nos va a decir de que nosotros hacemos esto recordando, ¿sí? Recordando qué es lo que Jesucristo hizo. Incluso la Santa Cena, hermanos, es algo que nos lleva a anunciar lo que Jesucristo hizo hace 2000 años. Jesucristo mismo, nosotros creemos, Mateo capítulo 26, instituyó esta ordenanza dentro de su iglesia. ¿Por qué?
porque quiere, hermanos, de que la vida cristiana y la iglesia gire alrededor de lo que Cristo hizo en esa cruz. Y esto, hermanos, es muy importante porque si bien tenemos que recordar muchas cosas de nuestro Señor Jesucristo, debemos recordar su vida santa, su vida perfecta, si bien debemos recordar, hermanos, constantemente su resurrección, si bien debemos recordar muchas cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo, Jesucristo, hermanos, nos mandó en Mateo 26 de que en memoria suya, y esto es importante, en memoria de suya, nosotros recordemos de que Él entregó su cuerpo fue quebrantado por nuestros pecados, su sangre fue derramada en esa cruz al recibir la condena que tú y yo merecíamos. Y hermanos, esto es algo que nosotros hacemos porque debemos tener a Cristo presente, pero no solo a Cristo, sino Cristo y este crucificado presente todo el tiempo dentro de nuestra iglesia. La vida cristiana, hermanas, se vive siempre teniendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestra mirada puesta en Jesucristo, aquel que ha muerto por nosotros. Y esa es una forma, hermanos, en la que Jesucristo quiere que su iglesia sea cristocéntrica, pero no solamente cristocéntrica, sino podríamos decir cruzcéntrica. Queremos siempre, hermanos, tener en mente y que nuestro corazón, nuestra mirada esté puesta en aquella cruz en la cual Él pagó absolutamente toda nuestra condena. Pero ahora, nosotros, hermanos, no creemos de que el pan y el vino se conviertan literalmente en la sangre de Cristo. No creemos, hermano, que la Escritura nos muestre nos lleve a hacer ese tipo de afirmaciones, pero lo que sí creemos, hermanos, es de que si bien nosotros hacemos este tiempo de Santa Cena como en memoria de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, el hecho de que el pan y el vino no se transformen literalmente en la carne y la sangre, eso no significa, hermanos, de que Jesucristo no esté obrando en su iglesia a través de esta ordenanza. Nosotros sí creemos de que de manera espiritual Jesucristo está con su iglesia cuando su iglesia se reúne. Cuando su iglesia se reúne a celebrar esta ordenanza, Jesucristo está entre nosotros y su Espíritu Santo, hermano, está obrando, recordándonos la muerte, el sacrificio que Él hizo por nosotros a través de esos elementos. A través del pan y del vino, Él nos recuerda y es algo que alimenta nuestra alma, alimenta nuestro espíritu y nos ayuda, hermanos, a perseverar como cristianos. Aparte que también, hermanos, la Santa Cena tiene varios detalles que creo que, si no me equivoco, los hemos tocado en nuestros cursos de membresía. Uno de ellos, hermano, también es de que cada vez que tú tomas la Santa Cena, hermano, es como una manera de afirmarte en la fe. Al acercarte a la Santa Cena cada vez que la iglesia la celebra, tú estás diciendo, hermano, yo sigo en el camino. He creído en el Señor Jesucristo, el cual ha muerto por mí, y una vez más, a través de compartir esta cena, compartir estos elementos con la iglesia, estoy siendo confirmado como parte de la iglesia. Estoy siendo confirmado como alguien el cual ha sido rescatado por gracia por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, más podemos hablar de esto, hermanos, lo voy a dejar ahí, pero espero les ayude un poco en su entendimiento sobre el tema de la Santa Cena y por qué nosotros no creemos lo que la Iglesia Católica cree respecto a la transubstanciación. Voy a pasar a otra pregunta, hermanos, que es muy importante, que tiene que ver con la Trinidad, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros podemos refutar a aquellos que no creen en la Trinidad? Hermanos, en este tipo de doctrinas, como hemos hablado ya en otras sesiones, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque sinceramente y humildemente debemos reconocer de que hay ciertas doctrinas en la Escritura que exceden nuestra capacidad de razón, exceden nuestra mente. Y hermano, esto es muy importante cuando abordamos algunas doctrinas dentro de la Escritura. Hace un momento hablamos con algunos hermanos sobre la doctrina de la predestinación, la elección, la soberanía de Dios. Estas también son doctrinas, hermanos, que exceden nuestra capacidad de pensamiento, nuestra capacidad de razonamiento. Y el tema de la Trinidad, hermanos, tiene que ver con eso también. Tiene que ver con que es una doctrina que, escucha bien, se nos revela, pero no se nos explica. Y comienzo, hermanos, diciéndoles esto. ¿Por qué? Porque muchas personas van a rechazar la doctrina de la Trinidad, no porque en la Escritura no esté,
sino van a rechazar, hermanos, porque simplemente su mente no logra comprenderla. Entonces ellos ven que la Biblia dice que Dios es uno. Y entonces van a decir, ¿cómo es posible de que la Biblia diga, Deuteronomio capítulo 6, de que Dios es uno, pero nosotros creemos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios? Entonces ahí, hermanos, la gente va a rechazar esa doctrina y te va a decir, yo no creo en la doctrina de la Trinidad porque ¿cómo es posible que estas dos cosas sean ciertas? Pero como te hago notar, ese rechazo hacia la doctrina de la Trinidad no está fundamentado en un estudio de la Escritura, sino simplemente en que mi mente no logra concebir cómo estas dos cosas pueden ser ciertas. De que Dios es uno y el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y hermano, en este punto tengo que hacerte notar esto. La gente que rechaza la doctrina de la Trinidad por temas de que su mente no logra comprenderlo, lo que está diciendo es de que la autoridad máxima es mi razón, no la escritura. Mi autoridad máxima es mi mente, no la escritura. Pero hermanos, para nosotros, aquellos que hemos reconocido la doctrina de la Trinidad, nuestra autoridad máxima es la escritura. Y por más de que hay cosas que yo no puedo entender, por más de que hay cosas que exceden mi razón, yo estoy dispuesto a aceptarlas. ¿Por qué? Porque la escritura me las revela claramente. Y hermano, aquí una vez más, te ruego que tú tengas esta distinción clara en tu mente. Hay cosas que la Biblia nos revela y nos explica, pero hay cosas que la Biblia nos revela y no nos explica. No nos da una explicación profunda, pero eso no significa que no nos lo haya revelado. Y yo, hermanos, si soy humilde delante del Señor y delante de su palabra, yo tengo que estar dispuesto a aceptar lo que está revelado por más de que mi mente no lo logre concebir completamente. Y respecto a la doctrina de la Trinidad, hermanos, estamos en una situación así. ¿Por qué? Porque la Trinidad, hermano, es una doctrina muy misteriosa. Tiene grandes misterios. Y esto, hermanos, está fundamentado en que estamos estudiando, hermano, ¿quién es Dios? Y Dios, si tú conoces algo de teología, vas a encontrar de que muchos teólogos han llegado a presentar a Dios como un ser incomprensible. Ahora, ¿qué significa eso? No significa de que no hay cosas que podemos aprender de Dios o comprender de Dios. Lo que significa es de que nunca vamos a poder aprender todo acerca de Dios, porque hermano, Él es un ser infinito, Él es un ser eterno. Tú y yo somos seres finitos, somos seres temporales, somos seres limitados. En una mente temporal, en una mente finita, hermano, ¿puede entrar lo eterno? ¿Puede entrar lo infinito? No puede. Entonces, hermanos, en Dios van a haber muchas cosas las cuales van a exceder nuestra capacidad. Y cuando hablamos de la Trinidad, hermano, esto tiene que ver con eso, porque estamos hablando de quién es Dios en su esencia. Y la Biblia, hermanos, como ya les he mencionado, por más de que esto es algo que nos cuesta quizás reconciliar en algunos aspectos, claramente nos muestra de que Dios es uno, pero Dios es tres personas también. Ahora, esa no es una contradicción, esa quizás podría ser considerada una especie de paradoja, pero no es específicamente una contradicción. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Dios es uno en esencia, pero no creemos por si acaso de que haya tres dioses en esencia. Eso sería una contradicción, decir que uno es Dios y al mismo tiempo hay tres dioses. Eso sería una contradicción. Lo que nosotros creemos que Dios es uno en esencia, en naturaleza, en sustancia, y dentro de quién es Dios existen tres personas. Eso es distinto. Ahora, ¿de dónde es que nosotros sacamos la doctrina de la Trinidad? Como les he mencionado, hermanos, esta es una doctrina que está claramente revelada desde el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 1 dice, Dios creó los cielos y la tierra. Inmediatamente, hermanos, después de ese versículo se nos va a presentar al Espíritu de Dios sobre la faz de la tierra. Aparte de que la palabra que se utiliza para Dios, Elohim, está en plural. Y esto es algo, hermanos, que creo que es muy importante reconocer. Yo sé que hay personas que han intentado responder a este tipo de cosas, pero sinceramente no encontré una respuesta satisfactoria.
respecto a de que para negar la Trinidad, cuando literalmente la palabra que se utiliza para representar a Dios en Génesis 1, versículo 1, es Elohim y está en plural. Cuando tú la estudias en el idioma original vas a encontrar que está en plural. Luego, hermano, Dios crea al hombre. ¿Y qué dice Dios? Creemos, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios mismo se refiere a sí mismo en plural. Y ahora, hermano, cuando tú conoces algo de Dios, ahí, hermano, Dios no puede estar refiriéndose, algunos han dicho de que Dios está hablando con los ángeles. Hermano, Dios es santo, ¿verdad? ¿Es santo? Espero que todos digamos sí. Santo, hermano, no significa solamente de que Dios es puro o limpio, sin pecado. Santo, hermano, significa de que Dios es un ser completamente distinto a todo. Entonces, si Dios es un ser completamente distinto a todo, hermanos, ¿qué se parece a Dios? ¿Qué es parecido? ¿Qué podría compararse con Dios? Nada. Entonces, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no puede estar hablando con los ángeles. Porque los ángeles, hermano, no son comparables a Dios. Porque Dios es santo. Entonces, ¿con quién está hablando Dios ahí, hermano? ¿Está hablando él solo hacia sí mismo? No, él claramente ahí nos está presentando, hermano, de que él es un ser, es un Dios, pero en plural. Es un Dios el cual comparte, como vamos a ver más adelante, es tres personas, ¿sí? Luego, el hombre peca. El hombre peca, hermano, y tú vas a encontrar en el libro de Génesis de que Dios mismo va a decir, el hombre ha pecado y ahora tiene el conocimiento del bien y del mal como nosotros. Dios mismo, una vez más, se va a referir a sí mismo en plural, ¿sí? Luego, hermanos, tú vas a encontrar en la Escritura muchas de estas referencias y muchas de estas cosas desde el Antiguo Testamento. Y esto estoy haciendo, hermano, referencia al Antiguo Testamento, porque es triste que los mismos judíos rechacen la doctrina de la Trinidad, porque no es una doctrina inventada en el Nuevo Testamento, es una doctrina que está desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, tú te vas a encontrar con muchas personas las cuales hablaron con Jehová y luego se encontraron, pero con el ángel de Jehová, al cual reconocieron también como Dios. Eso, hermano, está en varios pasajes en el libro de Génesis, sobre todo en la historia de Jacob, en la historia de Abraham. Más adelante en el libro de Jueces, en la historia de los padres de Sansón, vas a encontrar esto. Gente que se encontró con un ángel que, hermano, escucha, yo sé que se utiliza la palabra ángel, pero la palabra ángel muchas veces es utilizada simplemente para un mensajero de parte de Dios. Pero personas que se encontraron con el ángel de Jehová, luego van a decir, hemos visto a Dios. Eso, hermanos, como muchos teólogos han reconocido, es muy probablemente una preencarnación de nuestro Señor Jesucristo. Luego, escucha, vayan conmigo a Salmo 110, creo que este pasaje es muy importante en el Antiguo Testamento, porque algo sucede en este salmo, hermano, lo cual ya nos muestra de que hay algo que, que excede nuestro conocimiento, lo que creemos respecto a Dios, hermano, en el mismo Antiguo Testamento. Salmo 110, mientras lo buscan, quiero mostrarles aparte otro pasaje más. Escucha lo que dice Salmo 110. Y hermano, te ruego, y este es uno de los salmos más utilizados en el Nuevo Testamento. Y esto es importante, hermano, porque, hermano, los apóstoles en el Nuevo Testamento van a utilizar el Antiguo Testamento para lo que ellos enseñaban. Y el Salmo 110 es uno de los salmos más utilizados. Y escucha lo que dice. Jehová dijo a mi Señor, hermano, ¿quién está escribiendo este salmo? Está escribiendo este salmo David. David en aquel momento, hermano, es ¿quién? Es el rey. Sobre el rey, ¿quién está, hermano? ¿Quién está sobre el rey? Dios, podríamos decir, ¿verdad? Está bien. Pero escucha lo que va a decir David. Jehová dijo a mi Señor. ¿Qué es esto? ¿Sí? David está hablando de Jehová, Dios Padre, pero está hablando de alguien por encima de él, entre Dios Padre y David. Hay un Señor por encima de David.
Hermano, esto te ruego que lo tomes muy en cuenta porque se nos está presentando acá la presencia de una persona, la cual no se nos da su nombre todavía, pero David dice, ¿sí? Hay un Señor sobre mí y que le dijo a Jehová, perdón, Jehová le dijo algo a este Señor que está sobre mí. Y este Señor que está sobre David, hermano, no es cualquiera. Porque literalmente escucha lo que va a decir. Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Escucha, Dios le está hablando a una persona que David le llama Señor. Un título que en el Nuevo Testamento se le va a dar ¿a quién? A Cristo. Y Dios le dice, siéntate a mi diestra. Entonces, este hermano aquí se nos presenta este personaje, el cual no es Jehová Dios, no es el Padre, pero está por encima de David, está por encima del rey de aquella época. Y es alguien que se va a sentar a la diestra de Dios y es alguien al que Dios, escucha, le dice, voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Es alguien al que Dios, Padre, le promete, yo voy a poner a tus enemigos bajo tus pies. Entonces, hermano, aquí tenemos evidencia de que aquí hay algo que no está tan claro, está bien, pero sí hay clara evidencia de que Dios es uno, pero hay algo ahí que tenemos que profundizar más. Retrocedan conmigo si quieren al Salmo capítulo 2. Escucha lo que va a decir el salmista, Salmos capítulo 2. En este salmo Dios está hablando acerca de los reyes de la tierra que se quieren rebelar contra Él. Pero Dios escucha lo que dice, yo publicaré, desde el versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hermano, ¿a quién le está diciendo eso Dios? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hermano, aquí Dios está hablando de que Él tiene un hijo, de que Él tiene un hijo. Ahora, hermano, aquí sí hay cosas que creo que sí van a ser razonables. Si Dios tiene un hijo, hermano, ¿su hijo qué es? Su hijo tiene que ser Dios. Si Dios tiene un hijo, hermano, su hijo tiene que tener su misma esencia, su misma naturaleza. Si tú tienes un hijo, hermano, y tú eres de la raza humana, ¿tu hijo qué va a ser? Humano. Eso es lo que va a ser. Si Dios, hermano, nos dice, yo tengo un hijo, su hijo, y es un hijo engendrado por Él, ¿qué va a ser su hijo, hermano? Dios, no hay otra opción. Escucha lo que va a decir Proverbios capítulo 30, versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿De quién está hablando ahí, hermano, el que escribe este proverbio? ¿Está hablando de Dios o no? ¿Quién subió al cielo y quién descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Hermano, estamos hablando de Dios, ¿verdad? Y ahora escucha cómo va a terminar el versículo 4. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Hermano, ya desde el Antiguo Testamento se nos presenta a Dios teniendo un hijo. Y esto es claro, esto es muy explícito. En los libros de los profetas, el profeta Isaías, hermano, va a hablar del Mesías que va a venir y se le va a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Va a hablar del Mesías en sus profecías y va a hablar acerca de aquel Dios fuerte que va a venir a salvarnos. El profeta Isaías va a hablar de aquel hijo de la Virgen, el cual va a ser llamado Dios fuerte. Entonces, hermanos, claramente, como les menciono, la Biblia sí nos presenta un Dios, Jehová, Dios Padre. Eso nos presenta, Deuteronomio 6 nos dice que Dios es uno, está bien. Pero al mismo tiempo ya nos da en el Antiguo Testamento estos destellos de que hay algo más en quién es Dios, lo cual todavía tenemos que descubrir, tenemos que conocer. Y ahora en el Nuevo Testamento, hermanos, esto ya es más explícito, ¿sí? Es sumamente explícito. Escucha lo que va a decir el apóstol Juan, y hermanos, vayan conmigo a este pasaje, Juan capítulo 1, versículo 1.
Y aquí, hermanos, es inevitable. Yo sé que los testigos de Jehová pervierten esta sección, dicen que hay otra traducción, traducen la palabra Dios con D pequeñita, con D minúscula. Hermano, escucha lo que dice, en el principio era el verbo. Aquí Juan está hablando de un verbo, ¿sí? Ahora, hermano, hemos estudiado este pasaje hace mucho tiempo en nuestra iglesia. Les animo a considerar qué significa la palabra verbo. La palabra logos, hermano, en el griego es la palabra verbo, es la palabra logos. En el contexto judío, hermano, hacía referencia a Dios. En el contexto griego, hermano, hacía referencia a Dios también. Los griegos utilizaban la palabra logos como una expresión la cual algunos filósofos como Heráclito habían utilizado para hacer referencia, hermano, a Dios, a un ser el cual tiene control, dominio, el cual sustenta todas las cosas. Y Juan aquí va a utilizar esta palabra que sabe que tanto para judíos como para griegos hacía referencia a un ser supremo. Y va a decir, en el principio era el verbo. Escucha, este verbo, Juan nos dice, es eterno. En el principio, escucha lo que no dice Juan. No dice en el principio comenzó el verbo. Fue creado el verbo. No, Juan dice en el principio ya era el verbo. Ya estaba el verbo. Hermano, esto literalmente es lo que significa ser eterno. Alguien que no pertenece al tiempo. Alguien que no es parte del tiempo. Y aquí se nos presenta este verbo que ya estaba antes del principio. ¿Qué principio, hermano? Génesis 1:1. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Entonces aquí Juan ya nos dice, ¿sabes? Había este verbo, el cual ya estaba antes de Génesis 1:1. Ya era antes de Génesis 1:1. No es alguien que comenzó con Génesis 1:1. No es alguien que fue creado, sino que estuvo en el principio. Y esto, hermano, si no me crees, literalmente escucha lo que va a decir Juan en el versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas. Entonces Juan mismo va a decir, este verbo es el creador, por eso ya estaba antes del principio. Entonces Juan nos presenta este verbo, hermano, que es eterno. Ahora, pero hermano, escucha el versículo 1. En el principio era el verbo y luego dice, el verbo era con Dios. Y ahora aquí, hermano, es donde las cosas se complican un poco. Porque Juan dice en el principio, era el verbo, ya estaba el verbo, era el creador, pero ahora este verbo estaba con Dios. En el griego esto es prostonteon, que significa que este verbo estaba cara a cara con Dios. Entonces aquí te encuentras con esto. Tenemos un ser que es eterno antes de la creación, tenemos un ser que es el creador, pero tenemos un ser que está cara a cara con Dios. Entonces ya ahí inmediatamente se nos presentan, hermano, dos personas que se están viendo cara a cara. Ahora, hermano, aquí yo te voy a preguntar esto. ¿Quién puede estar cara a cara con Dios? ¿Quién puede estar así, en esa relación tan cercana con Dios? ¿Te acuerdas los ángeles de Isaías capítulo 6? Que estaban en el trono de Dios, tapándose la cara y los pies, porque ellos, hermano, no pueden estar así en la presencia de Dios. ¿Quién puede estar, hermano, así, tan cerca de Dios? Pero claramente, hermanos, aquí ya se nos presenta esto. Tenemos un ser que es eterno, que es el creador, que está antes del principio, que no pertenece a este tiempo, pero al mismo tiempo está cara a cara con Dios. Es otra persona, no es Dios Padre, no es Dios Padre. Entonces es alguien más. Y escucha lo que continúa diciendo. Y el verbo era Dios. Entonces, hermano, Juan aquí está siendo muy, muy claro. Este verbo, cara a cara con Dios, o sea, no es Dios Padre, pero es Dios al mismo tiempo. Y es el creador, y es eterno. Y ahora, cuando tú estudias estos pasajes con más profundidad, hermano, el apóstol Juan aquí en el español utiliza la palabra era. En el griego, hermano, hay dos palabras que Juan hubiera podido utilizar en este mismo capítulo. Una es ginomai y la otra es eimi. Aquí Juan utiliza la palabra eimi. Por ejemplo, cuando Juan, escucha lo que dice versículo 6, va a hablar de Juan el Bautista. Juan va a decir, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. En ese versículo, Juan utiliza la palabra ginomai, que significa de que un hombre empezó a existir. Eso nos dice de Juan el Bautista. Hubo un hombre, ahí Juan utiliza la palabra ginomai que tiene que ver con
alguien empezó a existir. Pero para Cristo, hermano, Juan va a utilizar la palabra Amy, que significa es alguien que ya estaba, que ya era. No es alguien que fue creado. Y esto es muy importante en el contexto, porque si Juan hubiera querido, hermano, expresar de que Cristo fue creado, lo hubiera podido hacer. Porque en este mismo pasaje él va a utilizar palabras que hacen ese tipo de referencia. Y hermano, pero Juan nos dice de manera explícita, el verbo ya estaba, este ser eterno, pero este verbo no es el mismo que Dios Padre. Es Dios, pero no está cara a cara con Dios. Y este verbo, escucha el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién fue hecho carne, hermano? ¿Cristo o no? Entonces, hermano, claramente aquí ya empezamos a ver la Trinidad, es inevitable. Y ahora con lo que ya hemos visto en el Antiguo Testamento, hermano, esto es lo lógico. En el Antiguo Testamento ya se nos dijo de que Dios está en plural. Dios ya habló de sí mismo como hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En el Antiguo Testamento ya se nos habló de un hijo, del Hijo de Dios. Ya se nos habló de esto. Y ahora en el Nuevo Testamento, cuando el Hijo de Dios se va a encarnar, ya se nos presenta esto de manera explícita. Vayan conmigo a Juan capítulo 5, porque este es otro pasaje muy importante respecto a esto. Y hermano, no se dejen llevar por estos falsos maestros. Hay unos falsos maestros ahí por el internet que dicen que conocen hebreo y no sé qué cosas, que te dicen esto. En el Nuevo Testamento nunca ha habido una discusión sobre la Trinidad. Te van a decir eso. Nunca se ha discutido la Trinidad. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, discutió que Él era el Hijo de Dios. Y eso ya es la discusión sobre la Trinidad, hermano, porque nosotros creemos en un Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si hubo la discusión de si Jesucristo era Dios, hermano, ahí está la discusión sobre la Trinidad. Eso es inevitable. Y hermano, por eso los estoy guiando a Juan capítulo 5. Porque escucha, en Juan capítulo 5, Jesucristo hizo un milagro en el día de reposo. Los judíos se van a enojar por esto. Y los judíos van a querer matarle por esto. Y Jesucristo escucha lo que va a responder en el versículo 17. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Escucha, Jesucristo está diciendo, Dios es mi Padre. ¿Sí? Mi Padre. Y no lo está diciendo, hermano, como tú y yo lo decimos. Cristo lo está diciendo de una manera muy distinta. ¿Por qué? Escucha lo que van a decir los judíos en el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Escucha bien esto, hermano. Los judíos, cuando Jesucristo dijo, mi Padre trabaja, yo también trabajo, ellos entendieron. Este hombre se está haciendo igual a Dios. Los judíos, hermano, entendieron eso. Es por eso que lo van a odiar tanto. Porque Jesucristo estaba diciendo, yo soy Dios. Él dijo esto en repetidas ocasiones. Pero ahora, hermano, escucha, pensemos en esto. Imagínate de que Jesucristo dijo, mi Padre y yo trabajamos, ¿sí? Los judíos dicen, tú te estás haciendo igual a Dios. Hay que apedrearte. Pero escucha, Jesucristo no quería decir eso. Lo están malinterpretando a Jesucristo. Hermano, Jesucristo aquí les hubiera dicho a los judíos, perdón, se están equivocando, yo no quise decir que soy igual a Dios o no. Si Jesucristo no quiso decir que Él era igual a Dios, Él hubiera dicho, hermano, aquí, perdón, hermanos judíos, me están confundiendo, están malinterpretando mis palabras, yo realmente no soy Dios. Soy un ángel, como los testigos de Jehová dicen, soy un profeta, como los otros dicen. Jesucristo hubiera dicho eso o no. Pero ahora escucha la respuesta de Jesucristo. Y esto, hermano, es tremendo. Porque los judíos están diciéndole a Cristo, tú te estás haciendo igual a Dios. Y escucha lo que Cristo va a decirle. Jesucristo les va a decir, yo doy vida igual que Dios. Yo hago las mismas obras que Dios. Yo soy soberano igual que Dios. Yo tengo que recibir la misma honra que Dios. Jesucristo más bien les va a decir, sí, yo soy Dios. Escucha lo que continúa. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Escucha lo que dice ahí. Cristo lo que está diciendo, hermano, es, yo hago las mismas obras que Dios. Porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente.
Hermano, recuerda, los judíos están atacando a Cristo y le están diciendo, tú te estás haciendo igual a Dios. Y Cristo, ¿qué les responde? Yo hago las mismas obras que Dios. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Escucha. Jesucristo les dice, ¿ustedes me están diciendo de que yo me estoy haciendo igual a Dios? Sí, yo doy vida igual que Dios. Y ahora aquí, hermano, las palabras de Cristo son muy importantes. Los detalles son muy importantes acá. Porque Cristo no dice solamente el Padre me ha dado poder para dar vida. No dice eso. Sino que escucha lo que dice en el versículo 21. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesucristo, hermano, ahí se está presentando como soberano. Jesucristo, hermano, está diciendo, ¿sabes? Así como el Padre da vida cuando Él quiere, yo, el Hijo, a los que yo quiero, doy vida. Él se está presentando, hermano, como el dador de vida y se está presentando como el soberano, aquel que decide a quién dar vida. Escucha versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Jesucristo va a decir, yo juzgo igual que Dios. Y ahora escucha el versículo 23, hermano. Esto ya es inevitable. No entiendo por qué la gente rechaza este tipo de cosas, porque realmente es muy claro. Para que todos honren al Hijo, escucha estas palabras, hermano, como honran al Padre. Jesucristo, hermano, ¿te acuerdas? Lo están atacando y están diciendo, tú te estás haciendo igual que Dios. ¿Y sabes qué les responde Cristo? Sí, ustedes me deben honra igual que a Dios. Eso está haciendo Cristo acá, hermano. Cristo dice, así como honran al Padre, tienen que honrarme a mí. Hermano, en el Antiguo Testamento los judíos sabían muy bien de que Dios había prohibido adorar a qué? A hombres, a imágenes, a animales, a criaturas, ¿o no? Dios había prohibido eso. Ahora, hermanos, si Jesucristo no es Dios, aquí le estaría pidiendo a los judíos que quebranten ese mandamiento, que adoren a un hombre, que adoren a una criatura nada más, ¿o no? Pero no, hermano, Cristo aquí está diciendo, ¿sabes? Sí, yo soy Dios y yo me merezco la misma honra, la misma adoración que Dios. Hermano, en el libro de Hechos, las personas cuando vean a Pablo, a los apóstoles hacer milagros, se les van a postrar como dioses. Y Pablo se va a rasgar las vestiduras y va a decir, ¿qué les pasa? Yo soy solamente un hombre. En el libro de Apocalipsis, hermano, el apóstol Juan se va a postrar ante el ángel que le está dando las revelaciones. Y el ángel le va a decir, no, levántate, yo no soy nada más que un servidor. Yo soy un mensajero, no te puedes postrar delante de mí. Hermano, a Jesucristo la gente se le va a postrar, lo va a adorar, le va a rendir adoración, le van a lavar los pies con perfumes, con sus lágrimas. Más adelante vamos a ver cómo Tomás le va a decir, mi Señor y mi Dios. Y Cristo va a recibir toda esa adoración sin ningún problema. ¿Por qué? Por lo que vimos acá, hermano. Jesucristo dice, el que no me honra a mí, no honra al Padre. Yo merezco la misma honra que el Padre. Entonces, hermano, aquí claramente estamos viendo esto. Sí, la Biblia nos dice, Dios es uno. Pero al mismo tiempo se nos presenta al Hijo también como Dios. Pero al Hijo como una persona distinta al Padre. Pero también es Dios, sigue siendo Dios. Y ahora, hermano, yo sé que esto es difícil en tu mente quizás, puede ser, pero está claramente revelado. Esto es inevitable. Es por eso que en el Nuevo Testamento tú vas a encontrar al apóstol Pablo, Romanos capítulo 9, hablando de Jesucristo como Dios. El apóstol Pablo va a decir, Filipenses capítulo 2, Jesucristo que era igual a Dios. El apóstol Pablo, Colosenses, va a decir que en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. Hermano, esto es explícito. Ahora, ¿nuestra mente finita logra entender todo? No, pero está claramente revelado. Y ahora, el Espíritu Santo, ¿qué hacemos con el Espíritu Santo? No me va a alcanzar el tiempo para hacer lo mismo que acabamos de hacer con Jesucristo, pero hermano, el Espíritu Santo, la gente en nuestra época dice, es una energía cósmica, es un poder, ¿sí?
No, el Espíritu Santo, hermano, la Biblia nos lo presenta como una persona. El Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo, hermano, se contrista. Esas son características, hermano, de una persona. No son características de algo, sino de alguien. Entonces el Espíritu Santo, hermano, claramente en la Escritura es una persona. Es alguien que va, que viene, que tiene voluntad, es alguien que revela, es alguien que se contrista, es alguien que convence, es alguien que enseña, es alguien. Siempre se lo presenta al Espíritu Santo como alguien. Pero hermano, ahora, ¿de dónde sacamos que el Espíritu Santo también es Dios? Hermano, los apóstoles nos van a dar Jesucristo mismo nos va a dar este mandamiento: id y bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermano, los judíos, y esto tú y yo tal vez no entendemos mucho porque no somos judíos, pero ellos tenían mucho cuidado de poner algún nombre o alguien al mismo nivel que Dios, ¿sí? Al mismo nivel que Dios. Y hermano, los apóstoles no van a tener problema de hacer eso con el Espíritu Santo. Y hermano, cuando se nos dice bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, se está poniendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el mismo nivel, en el mismo estatus. Y eso, hermano, los judíos no hacían así nomás. Y ahora tenemos pasajes explícitos que nos muestran que el Espíritu Santo es Dios. Sí, vayan conmigo a Hechos capítulo 5. Escucha lo que va a decir Pedro, capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Escucha aquí, Pedro dice a Ananías que han mentido. ¿A quién? ¿A quién han mentido? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahora escucha el versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, esto es muy claro. Como les digo, hermano, la doctrina de la Trinidad es muy clara en la Biblia. Está muy claramente revelada. Explicada, no, pero revelada, sí. Y este tipo de pasajes, hermanos, son muy claros. ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? No has mentido a hombres, has mentido a Dios. Hermano, no hay dónde perderse en tal cosa. No hay literalmente dónde perderse. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir más adelante, 1 Corintios capítulo 3, de que somos templo de Dios, y no va a tener problema de decir al mismo tiempo que el Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Porque el Espíritu Santo, hermano, es Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que sucede en la Escritura. La Escritura nos dice, Dios es uno. Y tú y yo creemos, debemos creer que Dios es uno. Pero al mismo tiempo nos presenta que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Y hermano, esto es inevitable, como les he mostrado el día de hoy y les he resumido, sinceramente, porque hermano, hay muchísimas más cosas que ver respecto a Jesucristo y al Espíritu Santo. Pero espero eso les ayude, hermanos, en el tema de la doctrina de la Trinidad. Yo sé que es una doctrina compleja, pero el hecho de que sea compleja, hermano, de entender, como ya les dije varias veces, no significa que no esté claramente revelada, ¿sí?